El ejercicio número 11 de cuadriláteros, en el cual nos dicen que hay un trapecio ABCD de base mayor a B. Se trazarán en él las bisectrices de los ángulos A y del ángulo B, que se cortan en común en un punto F. Y este punto estará sobre el lado de C. Vamos a demostrar que DC va a ser igual a AD más BC. Empezaremos entonces por dibujar el trapecio, el cual nos indica que la base mayor es AB. Nos dicen también que vamos a realizar las bisectrices del ángulo A y del ángulo B hasta un punto en común F. Recordaremos también que la bisectriz por definición es la recta que divide un ángulo en dos partes iguales, es decir, que este ángulo es igual a este y este ángulo va a ser igual a este. También nos dicen que el punto F está sobre el lado de C. Y empezaremos para la demostración diciendo que el ángulo DAF, es decir, este ángulo DAF va a ser igual al ángulo BAF. El ángulo BAF. Lo que estamos diciendo acá es que este ángulo es igual a este. Y eso porque AF es bisectriz, como nos lo dice la hipótesis. Al igual que este ángulo va a ser igual a este ángulo. Entonces el ángulo ABF va a ser igual al ángulo FBC. Esto porque BF también es bisectriz. Es decir, el ángulo ABF, es decir, este ángulo que tenemos señalado acá, va a ser igual al ángulo FBC, este ángulo de acá. Podremos decir también a partir de la hipótesis que el lado DC va a ser paralelo al lado AB. Y esto porque ABCD es un trapecio. Recordemos entonces que una de las propiedades de los trapecios es que siempre va a tener dos de sus lados paralelos. Entonces, también por hipótesis podemos decir que AB es paralelo con DC. Como tenemos dos lados paralelos y tenemos una secante o una línea entre ellos, también podemos decir que los ángulos alternos internos son congruentes, debido a que la definición de ángulos alternos internos nos dicen que si todos los ángulos ubicados entre las paralelas en dos lados opuestos de la secante deben ser congruentes. Es decir, que este ángulo va a ser también congruente con este ángulo. Es decir, el ángulo DFA va a ser igual con el ángulo BAF. Y el ángulo CFB va a ser igual al ángulo ABF. Y esto por la propiedad de alternos internos. Entonces, el ángulo ADF, este ángulo que señalamos acá, va a ser igual al ángulo BAF, este ángulo, porque está entre paralelas y en lados opuestos a la línea. También el ángulo CFB va a ser igual al ángulo ABF, porque están entre las paralelas y en los lados opuestos de la línea. Por transitividad podemos decir que si estos dos ángulos son iguales debido a la bisectriz que ya lo habíamos nombrado, este ángulo también va a ser igual a este. Si este es igual a este y estos dos son iguales, por consiguiente, este ángulo también va a ser igual a este. Entonces nombraremos que DAF
decir, DAF va a ser igual al ángulo DFA y que el ángulo CFB va a ser igual al ángulo FBC por transitividad en 1 y 2, que es donde nombramos los ángulos definidos por la bisectriz. Debido a esto y a que nombramos que dentro de estos triángulos tenemos dos ángulos iguales, podemos concluir que ambos triángulos son isósceles, o sea que el triángulo DAF y el triángulo FCB son isósceles, y esto por el punto 5, es decir, en el ángulo FCB tenemos que este ángulo es igual a este ángulo, y en el triángulo DAF tenemos que este ángulo es igual a este ángulo, requisito suficiente para demostrar que ambos triángulos son isósceles. Como este punto nos demuestra que ambos triángulos son isósceles, podemos concluir que si tienen dos ángulos iguales también tendrán dos lados iguales, y esos lados van a ser DA y DF, y en el siguiente triángulo serían FC y BC. Para nombrarlos diremos entonces que AD va a ser igual a DF y que FC va a ser igual a BC. Esto por el punto 6, ya que si es triángulo isósceles podemos decir que tiene dos lados iguales. En el punto 8 realizaremos una suma de segmentos, es decir, DC va a ser igual a DF más FC. Y esto por suma de segmentos. A partir de este podemos decir que DC va a ser igual a DF, pero que habíamos dicho que es DF, AD, más FC, pero FC también es igual a BC. De esta manera, por sustitución de 7 en 8, podemos llegar a la tesis.